Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Para después perseguir hasta matar a aquel que se atreva a imitarla. Y aunque muchos se aliviaron al conocer el lejano origen de este demonio, recientemente se alertó que la mujer que baila ya fue vista en México. Al recibir y atender a un supuesto fantasma sin que él se diera cuenta que lo era. La televisión analógica ha creado una diversidad de leyendas y mitos alrededor de diferentes elementos de la cultura popular. Sin embargo, como hermanos latinoamericanos, sabemos perfectamente que la cantidad de leyendas de horror que circulan alrededor de diferentes carreteras, ranchos, ciudades o incluso cosas que van mucho más allá de lo sobrenatural están presentes en nuestras vidas cada día. La gran cantidad de historias turbias que han salido de la televisión no solamente se han quedado en el imaginario colectivo, sino que han trascendido a diferentes historias. Y a diferencia de lo que creen los gringos, realmente México no es el único país que tiene leyendas relacionadas a mitologías antiguas y ancestrales. Y todo latinoamericano lo sabe perfectamente, porque somos un colectivo en donde directamente es una masa del continente donde ocurre una gran cantidad de historias de horror. Nosotros no necesitamos screamers para espantar, con simple y sencillamente recordarte la chancla de tu abuela es más que necesario. Es por ello que el día de hoy haremos una revisión a esas historias que han marcado la historia de América Latina. Pero ya que vamos a revistar Fantasmagorias y su primer temporada, me parece que nuestra vestimenta es otra. Excelente, aunque creo que nuestro ambiente aún está bastante verde, pero creo que el día de hoy pasamos a un color morado. Y ahora es momento de contar las historias. Fantasmagorias es una serie animada argentina del año 2015 producida por HBO, la cual es desarrollada por el estudio Freak en Argentina, la cual de hecho ya puede ser un poquito más reconocida gracias a su producción Vivo, una película que se encuentra disponible en Netflix. Además de que ellos ya se han encargado de diferentes animaciones encargadas de publicidad referentes a Discovery, tanto como en el rebrand de la nueva imagen de Discovery Kids hasta diferentes publicidades de Discovery Investigation. La serie cuenta con Raúl Hernández Messerheim, Jesús Martínez y Diego Zuberhuller como productores ejecutivos. La serie cuenta con la dirección de Juan Spárano y el propio Diego Zuberhuller, y con guiones escritos por el propio Gabriel Sagel, el cual también es productor. Esta es una serie animada que se encuentra dentro del rango entre el 3D y el 2D, ya que si bien se encuentra un diseño 3D para todos los personajes, estos tienen una textura bastante similar al 2D, además de que los modelados de los escenarios normalmente se nota que están hechos a computadora, pero con un trazado y una paleta de colores que juega perfectamente para dar la apariencia como si fuera un cortometraje 2D. La serie cuenta con 5 episodios antológicos, los cuales pueden ser vistos de diferentes maneras, tanto como lo dicho de manera individual, ya que sus historias son autoconclusivas, o puedes verlo de forma serial. De dicha manera puedes tener una historia de trasfondo relacionada al sepulturero, el cual es narrado por Marcelo Armanz, el cual es bastante reconocido en Argentina por ser un actor de doblaje que realmente tiene una mayor vocación centrada en la profesión de formar nuevos actores y en la dirección de proyectos de doblaje. Ahora, vamos a encender la videocasetera y vamos a analizar episodio por episodio. Sin más, hablemos del primer episodio. La Llorona no solamente es una de esas historias de hito cultural que han ido trascendiendo al paso de las décadas o solamente en las tradiciones mexicanas, sino que también han dado mucho material para el consumo y la transformación de las historias a lo largo de los años. La historia como tal no solamente se narra a través de los propios colores que trata de expresar al espectador, sino también a través de la propia narración que está en el aire. No necesitas más actores para contar una historia, al igual que lo harían quizá tus abuelos o algún conocido, o incluso cuando te juntabas con tus primos a hablar de historias de horror. Solo se necesitaba una narración, en ocasiones un poco detallada, a veces algo adornada, pero era más que suficiente para poder esclarecer los orígenes más oscuros de una persona. Y por orígenes me refiero de hacerte temblar o no dejarte dormir durante la noche. Sin embargo, uno de los principales elementos que el director Raúl Hernández tuvo muy en cuenta a la hora de crear este trabajo, sin duda fue el hecho de la reinvención de las historias. Que bueno, son historias de dominio público, son historias que existen y que cualquiera se puede atribuir su jurisprudencia, se puede atribuir los derechos de autor, pero la realidad es de que son de dominio público y todos pueden hacer una interpretación diferente de la obra. En el cine, por ejemplo, tenemos la gran historia de
Hamlet, creada por Shakespeare, la cual ha sido reinventada de diferentes maneras, desde el primer libro, las primeras interpretaciones de la obra, ya sea en teatro, y luego después en radionovelas, después pasó a musicales, e incluso a películas como El Rey León, y más recientemente con películas como El Hombre del Norte. Sí, son cosas que pasaron del dominio público a una reinvención que puede usarse para diferentes historias, pero reconociendo su base original. Ahora, es demasiado fácil, la verdad, el usar las leyendas para modificarlas y configurarlas para una historia grande. De hecho, en México, nuestra principal saga de animación se llama justamente así, Las Leyendas, y hace una reinvención de todos estos personajes. Salía como si fueran un grupo de superhéroes, pero para poder atacar y resolver problemas paranormales de las tradiciones folclóricas de México. Lo que es un muy buen acierto, contextualizar esta historia y ponerla en un entorno mucho más urbano, mucho más conocido, ya que recordemos que la diferencia de una leyenda urbana a una leyenda tradicional es de que la leyenda tradicional es de lo que viene de boca en boca y tiene ya tantos años que ni siquiera se sabe realmente quién fue el creador o de dónde se originó. De hecho, hablando de manera histórica, la historia de la leyenda como tal, la historia más vieja que existe, se cuenta que se trataba de la esposa de Hernán Cortés. Sin embargo, lo dicho, esto es algo que no está confirmado, pero es algo que muchos historiadores han concretado que puede ser su origen. Y si esto es así, significa que esa leyenda tiene más de 500 años de antigüedad, date una idea. Ante esto, el ponerla en entornos más contemporáneos, como por ejemplo el hecho de que fuera una familia acomodada del Distrito Federal cuando se le conocía Distrito Federal a la Ciudad de México, y que fuera una historia de amor prohibido tipo telenovela de Televisa, pero a final de cuentas es algo creíble para el entonces y para la época que se está narrando. En cuanto a su narración, es una obra maestra por la simplicidad que lo busca. Si alguien quiere hacer un corto relacionado a esto, este es el ejemplo maestro. No tienes que dar ni meterle tintes que no vengan a nada a la historia, directamente al grano, y deja que la imagen ilustre lo necesario. Eso es lo que se comprende como lo que podría ser el buen cine, y en este cine busca expresar a través de la fotografía, y la narración es el elemento que busca sostener el resto de la trama. La trama está muy bien cimentada, bien estructurada y está contextualizada para un enfoque un poco más de leyenda urbana usando la leyenda tradicional. Traer a la vida historias del pasado para que sean más contemporáneas e incluso consumirlas de una forma diferente es un recurso bastante innovador que se ha usado en los últimos años para diferentes narraciones. Pero ¿qué pasa cuando el terror deja de ser algo que se quede en fantasmas y espectros a ser algo tan real como una persona y que el asesino termina siendo tú? Studio Freak no iba a dejar de lado el hecho de que su estudio como tal se encuentra en Argentina y tenía que rendir una especie de homenaje a su país de origen, hablando de una historia centrada justamente en Buenos Aires, Argentina. La historia de los padres que le dedican todo su tiempo a sus hijos y al trabajo y necesitan un espacio para poder darse a sí mismos, un espacio de descanso. Y cuando esos lo logran tener, contratan a una niñera a la cual no hace más que levantar algunas sospechas cuando ya es demasiado tarde. Esta historia eriza la piel, no por el hecho de que sea horrible y sádico lo que termina ocurriendo en él, sino propiamente lo que escabrece en el alma es lo real que puede llegar a ser. En México, por ejemplo, centrándonos porque pues es mi país, tenemos historias como La Tamalera del Metro, la cual es una historia real, o El Poeta Caníbal, entre muchas otras, y estamos hablando de gente que se encontraba en las calles. Ahora imagínate tener a ese tipo de gente en tu propia casa, dejándolo con un ser querido, y al final termina siendo algo escabroso. Y quise utilizar el ejemplo del Poeta Caníbal y La Tamalera del Metro porque ambos hicieron lo mismo. Crearon comida a base de las personas que... Lo siento, hay muchas palabras que me encantaría decir, pero YouTube se ha puesto muy sensible en los últimos años y no puedo decirlas. Pero tú me entiendes, básicamente les dio matarile y las convirtió en comida. La dirección cinematográfica básicamente se basa en poder tener una buena narración de por medio, pero que la dirección enfocada en la fotografía puede encargarse del resto. Si algo que tienes que decir no se puede mostrar en pantalla, lo estás haciendo mal. Obviamente que en el caso documental y de crítica, como en este caso, es diferente, pero eso no significa que una crítica no pueda ser contada a través de la imagen, cosa que sí se puede hacer. Claro que es un poco más tardado y la metodología es diferente, pero se puede hacer. Aunque claro, a la hora de hablar de la narrativa de un cortometraje que busca expresar una leyenda urbana o una leyenda de terror, evidentemente que debe estar principalmente sustentada por su fotografía. Y este cortometraje trata de tener ambos elementos combinados, usando al narrador. Dicho sea de paso, Marcelo Armat tiene una voz increíble y le da una espectacularidad de horror como tal a la propia narración, y desde el enfoque que se le está viendo, como él fumando en un sótano hablando con
con una persona desconocida, contándole puras historias que la verdad erizan la piel de cualquiera. Lo que la pareja acababa de comer era a su propio bebé. Pero volviendo, este tipo de narración no solamente se va por la voz, sino también por lo que se expresa en cámara. Y nótese que el principal factor de la serie son los colores morados y rosas, los cuales están presentes incluso en escenas que parecerían imposibles que las hubiera, pero juega un papel importante el tema del color, porque el tema sangriento en este capítulo es de principal denotación. Para quienes no lo sepan, de hecho en la publicidad se le considera el color rojo y el amarillo como colores relacionados a la comida. Por eso es que grandes marcas como Coca-Cola, McDonald's, entre otras, e incluso Burger King, utilizan el rojo y el amarillo en sus eslóganes, porque esos dos colores, por separado o en conjunto, crean hambre. La sangre coincidentemente termina siendo roja, y este capítulo, en lugar de tener tonalidades principalmente moradas, se enfoca más en un color morado bastante sobrio. Grandes horrores muchas veces no están presentes en historias de terror con calaveras o fantasmas, sino que los principales horrores llegan a ser los de la vida real. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de un cortometraje de esta saga de videoensayos, hablando de los cortometrajes de Fantasmagorias, donde nos enfocaremos en un tema tan real que no solamente ocurre en Brasil, sino que es un problema de toda Latinoamérica, que incluso si hablamos de temas políticos y que incluso atañen al narcotráfico, al terrorismo, la trata de blancas, la trata de niños, la trata de todo tipo de cosas y cosas horribles que ocurren en nuestros países latinoamericanos. La verdad es de que sale no solamente para una saga de cortometrajes de horror, sino que sale para bibliotecas semejantes a Netflix o incluso mucho más grandes, llenas de contenido. Y he visto grupos de algunas personas que están llenas de videos que la verdad le quitarían el sueño a más de uno para toda la vida. Pero podemos darnos cuenta cómo es que el tinte pasó de ser algo fantasmal, como lo vimos en La Llorona, y el tema de la niñera, que si bien era algo que podía ocurrir en la vida real, estaba un poco lejano. Es decir, a pesar de que sí puede ocurrir de que alguna persona pueda llegar, cometer canibalismo y hacer que las otras personas lo terminen consumiendo, como antes mencioné, el tema de la tamalera del metro o por ejemplo el poeta caníbal. El tema del robo de órganos es uno muy serio, porque este puede pasarle a cualquiera, a ti, a mí, a un conocido, a quien sea. Y la verdad, estando en América Latina, es algo tan probable como el hecho de que quizá mañana salgas de tu casa y ya no regreses. Y tú y yo sabemos que eso es algo bastante real. Es por ello que este metraje termina convirtiéndose en el más perturbador sin duda de toda esta primera temporada de cortometrajes, ya que es algo bastante sórdido, triste, lúgubre y por supuesto algo que no solamente te eriza la piel porque te pones a pensar en todo lo que puede ocurrir si es que a alguien cercano a ti o a ti te puede llegar a pasar. La fotografía en este caso ilustra, al igual que el cortometraje entero, que si no los has visto te dejo la lista de reproducción en la parte superior y al final de este video. Y recuerda antes que nada que si quieres ver los cortometrajes puedes verlos tanto como en HBO como en YouTube. Te dejo el enlace de todos ellos en la descripción. Muestra más que tonos morados, un tono rojizo e incluso hasta medio rosado, ya que aquí el rosa predomina por el tema del amor. Termina siendo que engañan a personas, y de hecho estas son historias que ocurren, yo siendo mexicano y en una ciudad tan violenta. Bueno, no estoy en Michoacán ni en Sinaloa, pero vivo en Guanajuato, uno de los estados donde termina habiendo la mayor cantidad de asesinatos, no por semanas sino por día. Y ocurre de que, por ejemplo, en mi ciudad, León, Guanajuato, hay una gran cantidad de bares y antros en donde no es nada raro escuchar la noticia de que alguien fue y no salió. O que, por ejemplo, fue a un bar o un antro, desapareció ahí, nadie lo vio salir del antro y lo terminan encontrando varios meses después, quizá dentro de una zanja, o lo encuentran perdido sin sus órganos, entre muchas otras cosas más. Y no solamente hablamos de mujeres, hablamos de hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todo tipo. Y este es un miedo que incluso va más allá de lo que pueda aparecer en pantalla, porque incluso uno siendo joven estudiante le da miedo. Este me parece una obra increíble, de la cual no solamente se debe de abordar desde el tema fotográfico como lo hemos hecho antes, o el tema del color, sino la propia escritura, que la verdad deja pensando a más de uno, que no solamente es algo que sea común en Brasil. Y lo digo porque de hecho Brasil es uno de los países donde el tráfico de órganos es algo que va y viene, pero después de ellos termina viniendo Venezuela, México y otros países de América Latina, coincidentemente. Y como decíamos, al final, la realidad supera a la ficción. Este era el perfecto momento para hacer un chiste sobre la economía, pero mejor vamos al grano.
Latinoamérica está lleno de grandes historias de terror, y algunas de ellas han trascendido a lo largo de los años, pero las tradiciones nos demuestran que antes siempre había restricciones tan grandes que la verdad llegaban a ser deshumanizantes, e incluso al punto en que muchas de aquellas historias que parecían como algo cotidiano, como la quema de brujas, terminaron posteriormente viéndose como grandes historias de horror, y el día de hoy veremos una de esas. Obviamente hemos hablado de cómo es que las tradiciones han cambiado muchas cuestiones, tanto como culturales como económicas, y por supuesto también con los métodos de crianza. Y el Silbón, a pesar de que es una historia principalmente conocida en países de América Latina, como lo sería Venezuela, Argentina y aquellos países que se encuentran un poco más en el sur, y en el norte resuenan otro tipo de historias como La Llorona, no por eso significa que los contextos sean tan diferentes. Los padres restrictivos e incluso el asesinato de las parejas o algo parecido es algo que incluso hasta la década pasada y la antepasada llegaban a ser realidad, nada más que con métodos un poquito más amigables, iba a decir una palabra que no es permitida en YouTube, pero no. Sin embargo, el episodio del Silbón palidece un tanto a comparación de los otros cortometrajes expuestos en la saga de Fantasmagorias. Esto debido a de que no hay un cierre ciclónico, habiendo un punto en el que sí tuvo una interpretación bastante interesante e inteligente para las historias previas, en este lo deja principalmente en la ambigüedad. Por ejemplo, buscando una explicación en el capítulo de La Llorona, el cual contrasta perfectamente con lo que trata de exponer en pantalla. Y en el tercer capítulo es el más crudo, al ser el más real dentro de su propia estructura y su narrativa. Sin embargo, en este episodio busca e inicia como una historia real y tradicional, algo que sin duda te puedes llegar a creer. Sin embargo, luego después se comienza a ir deformando a un punto en el que se vuelve algo místico. Y sí, vale, estamos hablando de tradiciones. Sin embargo, la interpretación y la adaptación tienen ese papel para poder jugar y mover los hilos a tu favor, especialmente cuando hablamos de una obra. Y creo que, evidentemente, si ya viste los otros cortometrajes, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Sí, el misticismo de La Llorona es una leyenda popular mexicana. Sin embargo, tiene congruencia con lo que se cuenta al inicio del cortometraje. En este hay una disonancia ludonarrativa en lo que se comenta en los primeros dos actos, a pesar de que el corto dura no más de 2 minutos, con lo que ocurre al final, así que siempre hay que tener esos elementos muy en cuenta a la hora de crear un cortometraje, ya sea tanto como en animación, como con actores reales. Buscar que lo que estás contando tenga un desenlace, por ejemplo, el hecho de que esté vagando con la bolsa con todas las partes de su padre, al final contrastan y no tienen mucho sentido con lo antes expuesto, o por lo menos, al menos en pantalla, que lo hubieran explicado de alguna forma, porque la fotografía puede jugar un elemento muy importante para ayudar en esto, pero al final no lo hace y hubiera sido algo bastante interesante de ver, que lamentablemente no se ejecutó como debió verse para que funcionara de forma orgánica. Al igual que si no querías expresarlo en algún tipo de imagen, pudiste haberlo expresado con la narrativa, cosa que bueno, es un pequeño desvarío que bueno, ocurrió, pasó, y aún así no quita el hecho de que es un cortometraje que en el resto de sus elementos funciona, pero pudo haber estado en un nivel más arriba si algo tan importante como la congruencia dentro de la lógica del monstruo o del ser que estás buscando interpretar hubiera sido concreta. Por ejemplo, pudiste haber usado elementos como la mujer fallecida o al abuelo como elementos principales para poder darle ese atributo paranormal, pero no, a la mujer te deshiciste de ella en los primeros segundos sin darle un mayor trasfondo en los próximos, a comparación de los otros cortometrajes, y el abuelo, a pesar de que sí tiene un rol, no le hace como un tipo de maldición, solamente lo tortura. Dios, cómo es de que simplemente 3 segundos te pueden impactar de gran manera. Este capítulo como tal tiene 2 historias y de hecho realmente creo que la que más me impactó fue la última, la que une todo el resto de episodios de la primera temporada. Este episodio me hizo recordar un evento un poco traumático y perturbador que viví una víspera de Año Nuevo. Para un conductor solitario, nada mejor que algo de compañía. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Esta historia realmente se siente mucho más real que las anteriores. Sí, todos tenemos en el colectivo imaginario el tema de La Llorona y como de ay, puede llegar a pasar y tal vez sí, pero realmente no es como que tú te conozcas a una persona cercana a ti o a alguien semejante a tu círculo social que te diga, ¿sabes qué? Yo oí con este oído delicioso, yo oí a La Llorona en mi ranchito. Es difícil que eso pueda llegar a pasar. Sin embargo, la historia del día de hoy sí tiene un emote diferente. Supieron cómo guionizar esta historia porque realmente sientes que una persona cercana a tu círculo social puede haberla vivido. De hecho, por ejemplo, en este capítulo yo fui la persona que se sintió muy identificada
con el conductor del automóvil, porque realmente yo soy una persona escéptica. Es algo que no quiero ocultarle a mi público, no les quiero ocultar a ustedes, pero yo soy una persona escéptica de temas fantasmales, aunque aún así me encantan los temas de terror. Los videos de terror son mis favoritos y me encantaría realmente encontrarme con cosas paranormales y decir, joder, sí existen. Me han pasado cosas, sí, pero muchas veces les trato de encontrar la lógica. Pero yo tengo mi propia historia también ocurrida en una carretera y creo que es la única hasta la fecha que no he podido encontrar una resolución. Y se me hace muy interesante, por eso es que de forma personal me enganché un poco más con esta quinta historia. Pero al grano, vamos al caso de Chile. Esta historia como tal, los directores y los escritores decidieron ambientarla directamente en Chile. Como sabemos, pues como tal Chile es un país que es bastante disperso, por llamarlo de una manera, donde la centralización significa de que hay carreteras bastante extensas sin que haya una persona a kilómetros de distancia. Y de hecho eso recuerda bastante a México. Por ende, el tomar a una pasajera que te encuentras a mitad del camino y echarle un ray, como decimos comúnmente acá. Pero en el caso que nos plasman, realmente se nota que no había una mala intención por parte del conductor, pero esto se ve completamente sosegado de lado cuando vemos de que el hombre, al llevar a su destino a la chica, resulta que ha olvidado una prenda de ella dentro del automóvil. Y a la hora de que él se acerca a la casa, se lleva la terrible sorpresa, la perturbadora sorpresa de saber que la chica que acababa de llegar había fallecido hace varios años atrás. Y el gran plot twist, evidentemente, es el de que la chica se le aparece a la mitad de la carretera más adelante para hacerlo explotar. Es así como se hace una historia con muy pocos personajes, una historia simple pero que funciona. E incluso me encantó que al ver algunos de los comentarios que tienen como tal estos episodios en YouTube, la gente que los veía resultaba que sí les daba miedo cuando lo veían a altas horas de la noche, porque realmente te meten en una atmósfera. Ya a lo largo de esta serie de videoensayos hemos hablado de la narrativa, hemos hablado de la paleta de colores y hemos hablado de la evolución que puede tener una leyenda de terror clásica para transformarla en una leyenda urbana más contemporánea. Y esta historia realmente lo hace porque se siente fresca, a pesar de que se siente como en un ambiente de los años 50, fácil y sencillamente lo relacionas con la actualidad, porque hasta la fecha sigue pasando y hay gente que realmente lo ha llegado a vivir, lo ha llegado a sufrir, no específicamente lo del choque, pero de resto se ha pasado de que se encuentren quizá un espectro a mitad de la carretera o ven algo que no debería de estar ahí, y es un tema realmente fascinante. Y ya para ir cerrando, evidentemente, el final de final. Y hablando de destino, ya es momento que conozcas tu flamante final. Nosotros somos una fantasmagoria, nosotros somos la historia, tú eres el producto, bueno, tal vez no para tanto. Nosotros somos una leyenda de terror dentro de una serie de leyendas de terror, y ese es un plot twist increíblemente bueno. Hace poco estábamos en directo analizando la película de Hasta el viento tiene miedo, y en los primeros minutos me puse a explicar de cómo es posible de que una persona con hacer un buen gancho para jalar al espectador hace que una persona se quede a ver la película, aunque esta puede que no sea tan importante, tan relevante, tan importante, o que realmente tenga algo realmente bueno que contar. Y Fantasmagorias aplicó el gancho hasta el final, porque como tal con sus propias historias ya hay un gancho narrativo de por medio, pero lo que no te esperas es el mega plot twist que se fue construyendo y sembrando a lo largo de los otros 4 capítulos. Y así es como nosotros, los que estamos escuchando la historia, terminamos falleciendo, terminamos quemados y consumidos a manos de un secuestrador. La historia del hombre que secuestraba a gente, se la llevaba a un ático, les contaba historias de terror solamente para que al final de acabar su cigarrillo te asesinara. ¿Sabes lo fuerte y choqueante que es que esta historia no te la contó él, sino que nosotros como espectadores lo vivimos? Es algo simplemente maravilloso y realmente les aplaudo por el gran ingenio que tuvieron los escritores a la hora de armar este pequeño arco argumentativo en algo tan corto como una simple serie de cortos de horror de mínimo 3 o 4 minutos. ¿Has oído hablar de chupacabras? Pues sí. ¿Qué crees que sea? Pues como dicen, que posiblemente sea un animal, ¿no? Algún perro, un vampiro. Y en un arrebato de ira se lanzó sobre ellos a golpes, hasta dejarlos sin vida. Después, tomó los cuerpos uno por uno y los arrastró a un río cercano para deshacerse de la evidencia. Histeria colectiva tras presuntamente haber jugado a la ouija. Observar, apreciar claramente el comportamiento agresivo de algunos estudiantes.
La animación latinoamericana ha contribuido de manera significativa al género del terror y el horror, aportando una perspectiva única que refleja las complejidades culturales y sociales de cada región. A través de una mezcla de técnicas tradicionales y digitales, los animadores han logrado crear obras que no solamente asustan, sino que también hacen reflexionar en cortometrajes de menos de 4 minutos. Debemos ver que la animación en América Latina ha explorado el horror desde una estética particular, que se distingue de la animación occidental. Propiamente al terror y al horror en la animación latinoamericana frecuentemente actúan como espejos de la sociedad, reflejando las ansiedades colectivas y las experiencias traumáticas de países como Chile, Argentina y muchos más, los cuales lo han experimentado a través de las analogías, las metáforas y entredichos que pasan a ser historias. Y claro, no todo tiene un contexto político y sociológico a la hora de hablar de cosas sobrenaturales, pero en su mayoría llega a ser así. Y estas narrativas animadas se convierten en vehículos para procesar y entender la violencia, tanto en sus dimensiones familiares como políticas. Revisaremos exclusivamente la segunda temporada de la serie, específicamente 5 episodios. Fantasmagorias es reconocida por su habilidad para adaptar leyendas clásicas latinoamericanas en cortometrajes animados de una duración menor a 4 minutos. Sobra decir que al hablar de la segunda temporada, realmente es la misma ficha técnica que la temporada anterior, siendo una producción realizada por el estudio Freak y con el mismo equipo de producción de la temporada pasada, por extraño que esto pueda llegar a parecer. Sin embargo, parece ser que en la serie y el equipo de producción tiene un muy buen ambiente laboral, debido a que todo el equipo no solamente se mantuvo durante las primeras 2 temporadas, sino que también se mantendrán hasta el final de la serie. Y hablando de ello, la serie ha establecido un nuevo estándar para la animación de terror en América Latina y ha dejado una marca indeleble en el panorama global del género. En la ciudad de Buenos Aires, la gente anda, como dicen los porteños, acelerada. La recepción de Fantasmagorias ha sido extraordinariamente positiva a lo largo de los años, con una excelente aceptación por parte de los espectadores y un desempeño destacado en redes sociales y por supuesto en plataformas de streaming como HBO. Sin embargo, también hay que decirlo, la serie hace poquito salió de HBO debido a la adquisición de Discovery y perdieron los derechos de distribución. Y aún ante esto, se mantiene a flote con miles de visitas a través de plataformas como YouTube. La estética de Fantasmagorias se inspira en el cómic y el lenguaje cinematográfico, lo que le otorga un estilo distintivo que complementa su contenido, lo que de por sí le añade una capa adicional de disfrute para los aficionados del género. Estos guiños no solo rinden homenaje a clásicos del terror, sino también crean un diálogo entre la serie y la historia más amplia del cine del horror. La serie ha logrado acumular millones de reproducciones en diversas plataformas, lo cual demuestra su popularidad y la resonancia de sus historias en la memoria colectiva. Al seleccionar mitos y cuentos que han sido transmitidos en generaciones y generaciones, no solo preservan estas narrativas, sino que también las hace accesibles a un público más amplio y moderno. No es de extrañar decir que habemos una gran cantidad de amantes de la animación que vemos un hueco bastante grande en el género del terror, y si nos vamos a esferas como América Latina, este es un agujero extraordinariamente grande, ya que la animación ha servido como un medio para contar historias de terror, que son únicas con su contexto cultural, desde leyendas urbanas hasta cuentos folclóricos. La animación ha permitido que estas historias trasciendan generaciones y fronteras, manteniendo vivas las tradiciones orales y adaptándolas a tiempos modernos. En el trasfondo de las historias tenemos al Chupacabras, las Gemelas, la Sayona, la Ouija y la Casa de la Tía Toña, con la habilidad para distorsionar la realidad y jugar con lo surrealista y llevar al horror a nuevos niveles de expresión. Y sin más, comencemos. De todas las historias que he oído relacionadas a Chupacabras, esta es la primera vez que lo relaciono con Venom.
La historia del chupacabras es una muy característica en Latinoamérica, y no solamente eso, sino de que en diferentes países incluso es un hito de nuestra mitología. Y yo, desde mi perspectiva como mexicano, evidentemente que me emociona el poder mencionar y poder hablar de este personaje, tanto como desde una perspectiva tipo cortina de humo en la política mexicana, hasta en la perspectiva cultural que ha tenido. Como su nombre lo indica, este ser mitológico es eso, es una especie de perro, de cierta manera, que se alimenta de la sangre de las cabras. No se las come, simplemente las succiona. No seas cochino, no me refiero a eso. Y la producción de Fantasmagoria se fue por un camino diferente. Hizo una adaptación y una reinvención del personaje completamente. Ya de por sí, el no situarlo en México o en la República Dominicana, que es de donde principalmente tiene su auge este personaje, ya hace ruido. Pero no es una mala adaptación o una mala reimaginación. Recordemos el primer cortometraje de Fantasmagorias, que abordaba a La Llorona. Y cuando hablaron de La Llorona, sí la situaron en México, de donde se supone o de donde se presupone, de donde viene la leyenda, pero esa tuvo unas modificaciones bastante acertadas. Y en este caso, el chupacabras se mudó directamente a Brasil y se convierte en Venom. Ok, lo siento, es que por más de que yo veo este cortometraje no puedo evitar ver al final a Venom. Y no me queda más que teorizar diferentes cosas. Y creo que si en algún momento se llegara a hacer una adaptación cinematográfica extendida a nivel largometraje de esta historia en el cortometraje, sin duda sería una que llamaría bastante la atención, porque es una manera diferente de ver al personaje. Sería más como una especie de virus que invade a una persona, porque es lo que vemos en él, que trata de advertir al resto de personas que es un virus y un parásito que habita en una persona y se expande al resto de las comunidades vecinas. Pero, a pesar de que no es una mala reimaginación, sí hay que decir que deja mucho que desear a comparación de las otras historias que ya hemos visto en esta serie antológica. Claro, sigue ese espectro de colores entre rojo y morado, pero también puedes jugar bastante con estos para que tenga un poco más de profundidad. El personaje por el que quizá llegamos más a empatizar en la temporada pasada fue por el Silbón, y justamente tuvo un gran desarrollo de personaje en muy pocos minutos. Y en este caso nos centramos en un personaje que su primera reacción es una violenta, muy violenta, que de hecho es una acción que se asemeja un poquito más a la de un narcotraficante mexicano que a la de un campesino brasileño. Las gemelas en la historia del cine siempre han tenido un aura de penumbra y misterio. ¿Sí, acaso nunca viste Juego de Gemelas? En esta ocasión nos remontamos nuevamente a Argentina. Y precisamente así iba una joven mujer, quien traía a sus hijas gemelas de regreso de un cumpleaños, mientras discutía con su esposo porque llegarían tarde a una cena de negocios. El descuido duró solo unos segundos, pero la tragedia la acompañaría hasta el final de sus días. En esta ocasión remontamos a Argentina con la historia de las gemelas, donde podemos ver cómo la supervisión de la madre, al ser carente, terminó haciendo que las niñas fallecieran, y estas algunos años después regresaron solamente para terminar una venganza hacia sus protectores. Sin embargo, en esta ocasión me resulta bastante curiosa la manera en la que se aborda. Tiene un poco más de desarrollo que el propio chupacabras que vimos en el capítulo anterior. Sin embargo, se queda en un tinte en el que no se tiene muchas respuestas. Se nota cómo es de que el propio narrador de la historia, que a propósito recordemos que en la primera temporada terminó asesinando a la persona que le estaba contando sus historias, y ahora está pues desenterrando tumbas para poder sacar algunos cadáveres y meterlo en su lugar. Esto que voy a contarles sucedió hace un tiempo. Y mientras este arco está ocurriendo, seguimos escuchando historias, sin embargo son un poco más apresuradas. No sé si esto es un cambio que se hace a propósito para que vaya acorde con la historia principal, o es que directamente el desarrollo de las historias está siendo un poco menos trabajado que en la primera temporada. Aunque también hay que decir que esta historia está bastante bien lograda y que tiene pues una base de fans muy asequibles en Argentina, Uruguay y Chile, que es donde principalmente se circula. Aunque claro, este tipo de historias nunca faltan en algún pueblito, en alguna entidad federativa de cualquier país latinoamericano o incluso anglosajón. Unos años después, la mujer volvió a quedar embarazada. Para asombro de todos, nuevamente de hermosas gemelas.
Las niñas fueron por supuesto sobreprotegidas y criadas sin conocer el terrible secreto que guardaba la familia. No debían cargar con el peso de haber venido al mundo a reemplazar a sus hermanas muertas. El hecho de que las gemelas retornen en una especie de resurrección de otras gemelas deja pensando, ¿no? Y creo que este capítulo me ha dejado más dudas y cosas que desdeñar que propiamente respuestas a saber qué era lo que estaba ocurriendo o algún giro dramático. Porque cuando sabes que van a nacer otras gemelas, evidentemente dices, esto no es casualidad, por algo está ocurriendo, evidentemente. Pero si las gemelas fallecieron desde un primer momento y no hubo, por ejemplo, no sé, que alguna maldición o te dijeran el indicio de que algo así puede llegar a ocurrir, realmente se siente como un giro extraño o forzado. Y es que yo me digo, si ya has hecho reimaginaciones y otro tipo de perspectivas de estas leyendas, ¿por qué no tomar esta y modificarla? Porque realmente no tiene muchas diferencias de la historia original. Tómate las libertades que ya te has tomado con otros cortometrajes para darle un poquito más de profundidad, darle un poquito de trasfondo. Y todo escritor que quiera hacer cortometrajes debe de entender esto, que muchas veces no se trata solamente de la exposición. Sí, el diálogo es muy importante, pero si en tu exposición en imagen no estás contando nada y el diálogo ya es pobre de por sí, no vas a poder expresar lo que buscas. Así que trata de que haya este entorno en el que ambos funcionen de una manera correcta. Haz que la imagen sea lo suficientemente poderosa para que pueda explicarte, para que pueda decirle al espectador la trama de una manera más clara y que no deje los huecos en el guión. Un cortometraje no necesita más de 30 segundos para poder contarte una historia bien hecha, e incluso algunos sin diálogo se puede hacer, y esto lo demostró muy bien la serie en la primera temporada en algunas escenas. Es por ello que siento que este episodio tiene algunos deberes que no están bien cumplidos en la narrativa de la imagen y sobre todo en la escritura de su guión, que se queda en la historia básica, porque la historia original es bastante extensa y no se puede contar en simplemente 4 minutos. Al hacerle una modificación puedes acortar ese tiempo, e incluso abordando mejor la imagen pudiste llevarlo de una mejor manera. El amor es un arma de doble filo, y los celos, a pesar de que pueden ser bonitos en menor medida, a gran escala pueden incluso matar. Una persona que deja que sus celos la dominen, lo que no necesita es amor, lo que necesita es un buen psicólogo. Señorita Luz María, ya no puedo guardar más una verdad terrible que me carcome. Su marido la engaña con su propia madre desde hace mucho tiempo. Luz María enloqueció. Esta historia realmente me recuerda a algunas telenovelas de Televisa. Y realmente me sorprende porque es una historia que no esté muy alejada de lo que pasa en la vida real. No es algo que se encuentra solamente en la mitología, sino que es algo que a día de hoy sigue ocurriendo y sigue pasando. Los celos entre la familia pasan, existen, y el llevarlas al límite también. El asesinato de niños, pues bueno, no sé, incluso este caso me duele bastante porque no quisiera abordarlo desde una perspectiva mitológica, ya que esto, al menos en mi país, México, es algo que incluso pasa de manera cotidiana, no de una manera explícita, o por ejemplo no con todo el paquete completo en el que asesinan al esposo, a la mamá, al hijo y a todos en general, pero sí en menor medida, y creo que eso es lo que espanta. No tiene que ser un caso tan llevado al límite para que ocurra en la vida real. En mi ciudad, por ejemplo, León, Guanajuato, ocurren por lo menos 12 asesinatos al día. Eso ya debe de decir bastante. Y dentro de esos 12 asesinatos, ponte a echar cuentas en un mes cuántos no llegan a ser por problemas familiares, algunos por problemas amorosos, o algunos incluso simplemente por un celo insignificante o una sospecha infundada. Este episodio me parece que tiene una escritura de guión magnífica. Tiene un trasfondo bastante fuerte y te dan ganas de querer conocer el resto de las historias de los personajes. Quieres saber qué es lo que pasa en sus cabezas. Quieres que este cortometraje no sea tan corto por redundante que sea la cosa. Quieres que sea más extenso y poder adentrarte en las historias, saber qué ocurrió a posteriori. Quizás el chisme, el morbo, o quizás simplemente es que es una historia muy bien contada, porque lo dicho, en la vida real este tipo de cosas suceden y la verdad
Tal vez incluso más de alguno de ustedes en la audiencia tenga algún vecino, un conocido o alguien cercano que le haya tocado vivir algo similar. O por ejemplo, no necesitamos llegar directamente a un asesinato o a una violación de la ley tan fuerte, sino simplemente un caso de acoso extremo. En mi caso particular me ha tocado conocer personas, unas muy allegadas, las cuales han tenido parejas que llevaron sus celos de manera infundada a un límite insospechado al punto de hacerle daño a la otra persona. Y tengo la fortuna de por lo menos conocer personas que lograron salir de eso, pero no en todos los casos llega a ser algo que sea posible. Y en nuestra realidad latinoamericana este tipo de casos muchas veces se quedan impunes o simplemente no se llega a una resolución jurídica y terminan en casos abiertos en la nada, donde simplemente las cosas ocurrieron y quedan en boquilla de la gente para seguir cotilleando el resto de sus vidas. Porque sí, vivimos en una sociedad chismosa donde las autoridades no harán caso muchas veces a un caso de violencia y donde también la psicología no es atendida por la gente de escasos recursos y por ende no saben identificar o tienden a no alejarse de conductas agresivas y celos en un nivel... Ay Dios, en serio, siento que estoy describiendo algún capítulo de telenovela, pero no, estoy describiendo la maldita realidad. Volviendo a la serie, creo que realmente hace un gran trabajo al abordar este tipo de historias, pero desde una perspectiva terrorífica como lo vivirías quizá en carne propia, con un tema de suspenso y de drama. Bien dice el dicho de que más vale que le tengas más miedo a los vivos que a los muertos, y eso es muy cierto. Siendo francos, el muerto no te va a hacer absolutamente nada, y a lo mucho que podrá hacer será medio asustarte diciendo que te jaló las patas, pero un vivo es demasiado peligroso y si no te andas con cuidado, puede que la persona que termine bajo una tumba termine siendo tú. Esto que voy a contarles sucedió hace muy poco en la ciudad de Brasilia. Luego de mucho insistir, dos pequeños hermanos consiguieron que sus padres les permitieran acampar y pasar la noche en el jardín. Pero en secreto, habían llevado una antigua tabla Ouija que encontraron en el desván de su casa. Una de las leyendas más envolventes de toda la historia ha sido el juego de mesa más macabro, el contacto directo entre lo natural y lo sobrenatural. Este es además el primer episodio de Todo Fantasmagorias en el que hay un screamer. Y termina con un grito que es un chiste. Este es el episodio sin duda que rompe el esquema clásico de cómo se maneja la serie. Primero que nada, nuestro amigo que nos está contando las historias sigue saqueando tumbas y al parecer sigue tratando de enterrar pues a nosotros, al cadáver viviente al que le está contándole todas sus historias y antologías de terror. No sé por qué lo primero que me vino a la mente a la hora de que la historia se centró en la Ouija fue Dross. No sé, siempre me interesó de que Dross sacó una Ouija con fotograma. Y si te pones a pensar, la Ouija es esa historia en la que todo mundo se puede relacionar. Todo mundo tiene un conocido, un primo, un tío, un vecino que tiene una historia relacionada a alguna Ouija. Pero bueno, centrándonos, esta es la historia en la que el color tiene otra vez cierto simbolismo. Ya hemos pasado algunos capítulos en que los colores dejan de tener ese simbolismo tan impactante, tan artístico, tan representativo. Y sí, volvemos como en la primera temporada. Alguien me dirá, oye, ¿cómo quieres que tenga una representación de color si nada más tiene el rosa y el rojo? Pues bueno, te recuerdo que en la primera temporada también tenía solamente ese tipo de colores y lo llegó a utilizar de muy buena manera la serie. Y esta vez los colores fueron grises y negros hasta el momento en que la Ouija comenzó a tomar poder. Me encanta este movimiento giratorio que se hace alrededor de los personajes protagónicos en el momento en el que el ente está saliendo del tablero. Entonces me trago un poco, es que la verdad este capítulo me ha gustado mucho. Pero más allá de mis gustos personales, hay que hablar rápidamente de la fotografía. Hay un movimiento de cámara que trata de emular como si fuera una persecución hecha con la cámara en mano. Sí, muy típico de estas películas de bajo presupuesto que simulan estas basadas en hechos reales, como lo puede ser La Bruja de Blair o incluso videos más amateur que puedes encontrar rápidamente en YouTube. Y la verdad es un buen toque. La verdad no sé si fue la mejor idea el hecho de haber mostrado directamente al ente. Está bien que te omitas un montón de cosas por contar y que sí, yo soy muy perspicaz y
y yo doy bastante hincapié de que todo lo que puedas decir, muéstralo de preferencia, no lo digas en diálogo. Pero creo que este diablo, este ente, lo pudiste haber expresado o daba más miedo incluso sin mostrar su cara, sino que fuera un ente que no tuviera rostro. Y el haberlo mostrado, no sé, me causa un poco de ruido. El final es bastante impactante, saber que un hermano terminó matando al otro sin querer, de hecho. Sí, no sé, me recordó a bastantes cortometrajes que he visto de terror en el que tratan de perseguir al monstruo y resultó que el monstruo resultaba ser un ser querido, o que la propia alucinación terminaba provocando de que terminaras matando a tu único compañero. Ya se me hizo un poco de añadidura extra el hecho de que también los padres se hayan suicidado y se hayan vuelto locos después del antecedente, pero está bastante bien. Lo que siembras, cosechas. Este es el mejor episodio de toda la temporada de Fantasmagorias. Sí, lo he dicho y no pienso retractarme. Una excelente manera de poder hacer una historia y que todo cineasta independiente quiere comenzar a hacerlo para llevar a cabo sus trabajos es de que entre más pronto entiendas que es preferible que muestres y no cuentes, ayuda bastante a la calidad de tu cortometraje, le da un valor más rico artísticamente. Y sí, es algo más que obvio de que pues ser fantasmagorias, al ser historias antológicas que son narradas, pues tienes que tener evidentemente a un narrador que te esté contando todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, me parece que este capítulo se acerca más a lo que vimos en la primera temporada y es increíblemente terrorífico. Claro, o sea, terrorífico ante la atmósfera de Fantasmagorias. No te estoy diciendo de que lo vas a ver y vas a quedar traumatizado, pero tiene una atmósfera muy bien construida. La historia de la casa de la tía Toña me suena bastante a una combinación de otras historias, como lo puede ser la película Monster House, y a pesar de que en aquel entonces todavía no salía, tal vez un poco de historias de terror para contar en la oscuridad. No muerdas la mano que te da de comer. Bueno, bien dicen que lo que siembras cosechas, y la verdad es de que si por ejemplo tienes una persona bastante... vamos, todos aquí en Latinoamérica entendemos lo que es quizá ser criados en un ambiente que realmente no es muy amable con nosotros y que honestamente el respeto por esas autoridades termina siendo nulo. Y también la desintegración familiar y bueno, todo ese tema que habla esquizofrenia natural y que yo ya he hablado en otros videos. Así que no es extraño, pero una cosa que sí se debió contar y me parece que no se dijo, o tal vez yo me salté, revisé el cortometraje y no me percaté de ello, es si la tía Toña realmente era la tía de ellos o los chicos simplemente eran personas adoptadas. Son cosas que sabremos algún día, pero para cosas que hablaremos más adelante quiero que primero nos centremos en la propia arquitectura y diseño de producción de este cortometraje. El simbolismo de los colores vuelve a quedar de lado y parece que solamente vuelve a tener un poco de relevancia cuando la tía Toña fallece, porque el suelo es de color rojo y su sangre es de color blanco, porque me quiso dar a entender que quizá ella era una persona que tenía intenciones solamente buenas, era una intención pura, quizá de su manera muy estricta o su manera de ser, pero no dejaba de ser una persona que trataba de hacerlo con las mejores intenciones y de la manera en la que fue pagada. En cuanto a la arquitectura del lugar, literalmente la arquitectura, me encanta que el diseño frontal de la casa sea la forma de un ataúd. El diseño del personaje de la tía Toña ya después de fallecido la verdad no es tan fuerte, no inspira tanto terror, pero el hecho de que la propia casa tenga cierta influencia me parece que es lo más sobresaliente y lo que más peso llega a tener en el cortometraje, porque incluso al final de la historia te dicen que el ente de la tía Toña sigue viviendo en la casa tiene como tal cierta vida propia gobernado por el espíritu de la tía Toña. Y ya para cerrar, los dos elementos que más me parecieron interesantes del cortometraje, y es de que los dos niños que entran al final en la historia son los mismos que estuvieron en el cortometraje de la Ouija, lo cual me puso a pensar de que quizá todas estas historias están conectadas de cierta manera. No sé, tal vez alguno de ustedes ya tenga alguna teoría armada, ya se había percatado de algo, pero yo hasta este momento no me había puesto a pensar en que puede que los capítulos estén relacionados más allá de simples historias que se va inventando el narrador. También se quedó como en un final bastante abierto, porque no sabemos realmente si el narrador en su ahora rol de sepulturero va a meter al cadáver ahí o por qué saqueó tantas tumbas. Puede que las tumbas que saqueó específicamente era la de la tía Toña y de los niños. O puede que él tenga experiencia en esto porque él conoce a los cadáveres, ha interactuado con los cadáveres de todas las historias que hemos visto. Pero si es así, ¿por qué hay cadáveres de Brasil, Argentina, México y Venezuela en un mismo cementerio? No sé, son dudas que no me dejarán dormir hasta la próxima temporada. Pero justo en el momento en el que se le hacían preguntas relacionadas con lo sucedido, un nuevo ataque se llevó a cabo.
Un suceso paranormal que le sucedió a una joven en medio de una coreografía se viralizó en redes sociales. En un momento, ella se sale del cuadro y la cámara la sigue para mostrarla en el centro de la imagen. Si bien se podría pensar que fue un movimiento de alguien que le está filmando con su celular, en la descripción del video la usuaria aseguró que no había nadie más en la sala. En el video se ve a un hombre conducir hasta un cementerio en Estados Unidos durante la noche. En la grabación se ve que no hay personas en el panteón, sin embargo, el automóvil comenzó a detectar personas a su alrededor. El impacto cultural de la animación de terror latinoamericano es completamente notable, con obras que han alcanzado un estatus de culto y han influenciado a artistas y creadores dentro y fuera de la región. Fantasmagorias ha contribuido significativamente al género del terror en la animación, no solo por su contenido narrativo y cultural, sino también por su enfoque técnico y estético. La animación latinoamericana ha enriquecido el género del terror y el horror con su enfoque único, en una narrativa y una representación cultural bastante interesante. Y sobre todas las cosas, ha proporcionado una plataforma para explorar temas complejos y ha dejado una huella indeleble en el panorama del cine en la animación a nivel internacional. Sobra decir el impacto que han tenido las historias de terror a lo largo de los años, y sobre todo cómo es que el cine las ha sabido aprovechar a lo largo de las décadas. Esta no es la primera vez que nos reunimos para hablar de fantasmagorias, pero sí será la última. Esto no es algo efímero ni pasajero. Esto tampoco es una animación que puede pasar de largo. Esto ni de cerca es una animación random que ha salido de Latinoamérica. Esto no es un top, es un video ensayo donde habla... En fin, ya dejemos el chiste. Perdón, tengo que poner una modulación a veces diferente en la narración, porque si no luego después hay gente que piensa que lo hago con IA. Pero retomando el tema, hay que continuar desde la perspectiva en la que la animación latinoamericana sin duda está teniendo un gran auge. Y no es la primera vez que lo abordamos. Ya hemos hablado de cómo la cultura ha permeado en el arte al punto en que estas historias han transgredido a historias de ficción, en música y no se diga en el cine. También ya hemos hablado de cómo se ha creado y se ha producido esta serie y sobre todo el impacto que tiene a uno por ser hispanoamericano que haya una serie de esta producción y que tenga un hito tan referente y que lamentablemente sea tan desconocida. Así que lo que nos reúne el día de hoy es los horrores que se pueden englobar y cómo es de que las personas al tomar estas historias las pueden explotar al máximo posible. El horror de la vida cotidiana es incluso mucho más atemorizante que los espectros y los fantasmas. A veces me pregunto por qué seguimos haciendo ficciones de horror que van a una elocuencia tan grande que parece que es un terror que directamente no puede existir cuando tenemos historias de la vida real que llegan a niveles tan atemorizantes. Aunque claro, también está ese factor de que muchas personas escapan al mundo del arte buscando alejarse de los horrores de la vida real. Porque yo sé perfectamente y estoy casi seguro, poniendo las manos al fuego, de que tú eres una persona que tal vez, si disfruta mucho de la animación, ve constantemente canales de YouTube que hacen animaciones independientes. Y cada cuanto que sale ese proyecto independiente de un canal pequeño en el que hacen animaciones de terror, te quedas enganchado y te quedas sorprendido por lo que llega a ser. Y si eso llega a pasar en los canales de YouTube, imagínate lo que pasa en las producciones de estudios pequeños. Fantasmagorias viene de un estudio, el Estudio Freak, un estudio que realmente no es grande, es uno bastante pequeño, pero que ha tenido grandes aciertos a la hora de hacer sus producciones. Y la motivación que hace más de un año me llevó a hablar de esta serie fue debido a que nadie estaba hablando de ella y que no nos queda más que a nosotros dar difusión a nuestros propios proyectos. Como esperamos que las animaciones y las producciones hechas por nuestros compatriotas hispanoamericanos salgan adelante, salgan a reducir como queremos de que el cine argentino, ecuatoriano, chileno o el mexicano salgan a la luz y que la animación se le tome en serio si ni siquiera uno como espectador o consumidor realmente les da repercusión o la recomienda. Dicho todo esto, Fantasmagorias, no hay que decir lo demás, la ficha técnica ya la hemos comentado, ya que se repite en las 3 temporadas.
Pero quiero continuar sobre este hilo respecto a la repercusión que uno como espectador puede tener en esas producciones, porque no solamente es la expresión del horror. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, fenómenos como la gran pandemia de COVID del año 2020 llegó y nos encerró a todos en casa, pero también fue un impulso en internet para la creación de historias y sobre todo en historias de terror que se volvieron virales. Los backrooms salieron en este fenómeno, el dreamcore y otros movimientos artísticos y también diferentes historias que hasta la fecha tienen una repercusión muy horrorífica y que siguen permeando en la internet. Y tal vez tú, no solamente como un espectador, si has llegado a ver las 3 temporadas de Fantasmagorias y estás hasta este momento presente escuchando, muy probablemente eres alguien que le apasiona en este tipo de historias o eres una persona creativa que le encantaría poder desarrollar sus historias de esta misma manera y poder darlas a conocer al público. Lo principal es de que no tengas miedo a poder mostrarlas, porque toma en cuenta de que, por ejemplo, los bocetos del narrador en Fantasmagorias empezaron de un simple, tal vez, boceto en un cuaderno, en una servilleta, y que poco a poco fue escalando y que con un pequeño grupo, con un pequeño equipo de personas se pudo llevar adelante. No es un proyecto en el que tiene un lore súper extenso con un montón de pistas nivel Gravity Falls. No, tiene una animación limitada, tiene una paleta de colores limitada para ahorrar presupuesto y tiene una duración lo suficientemente corta para que pueda realizarse en cuestión de semanas, tal vez, o a lo mucho tal vez incluso meses, ya que es una producción de HBO. Pero realmente si eso se puede hacer de esta manera, dime qué es lo que no puede hacer un creador independiente, o sobre todo qué es lo que puedes hacer tú teniendo todo este potencial en tus manos. Porque hay que decirlo de una buena vez, realmente a la gran cantidad de historias que tenemos en América Gelatina, principalmente historias de horror, de tragedia, sufrimiento y algunas telenovelas chuscas, comparten el que siempre llegan a tener personajes entrañables, y muchas veces no como lo tienen en las historias inglesas o las europeas, y mucho menos como las gringas, donde aquí realmente incluso pareciera de que uno, como hispanoamericano, tiene cierto fetiche por el dolor. Cuando un personaje es violentado, llevado al límite, humillado, y este cae en lo peor de lo peor, pero aún así este se levanta para cobrar venganza, son de las historias más satisfactorias de ver. Y esto no es algo dicho porque sí, lo sabemos perfectamente, solamente tienes que ver los grandes blockbusters que hemos tenido a lo largo de los años en diferentes países latinoamericanos. Por ejemplo, las cintas más reconocidas del cine mexicano de la época de oro compartían en común que en muchas ocasiones llegaban a tener personajes sufriendo, personajes dolidos en circunstancias dolorosas y que de alguna u otra manera se vengaba, ya fuera de alguna persona, de su entorno o de alguna situación que lo acongojaba. Y en este caso particular tenemos una gran cantidad de personajes que parece que están presentes buscando vengarse de diferentes espectros, y Fantasmagorias no llega a ser la excepción, e incluso dentro del guión y fuera en su producción, porque si bien dentro del guión tenemos una gran cantidad de historias que parece que tienen una conexión que se ve al final de esta tercera temporada, también fuera de su producción se llegó a ver de manera palpable debido a la compra de Discovery que hizo a Warner. Esta compra lamentablemente llevó a que gran parte de las producciones que no destacaban tanto del catálogo de Warner, especialmente en HBO, terminaran siendo retiradas de su catálogo. Y esto es muy importante decirlo porque no es la primera vez que llega a ocurrir. Hace ya algunos meses o incluso más de un año llegué a hablar de cómo es de que los productos o los proyectos que se van retirando de estas plataformas llegan a ser un verdadero dolor, no solamente para uno como espectador y fanático, sino principalmente para los creativos que estuvieron detrás de esos proyectos. Imagínate dar tu vida, días, semanas, meses o años de ella a un proyecto en particular, de darle todo tu corazón, toda tu alma, tu cariño y tu mimo, tanto para que fuera desechada y eliminada de todos los lugares para poder ser vista. Y claro, muchas veces se le llega a dar más prioridad justo al contenido de las producciones estadounidenses por su propia naturaleza. Sin embargo, en esta adquisición es muy importante, y de hecho también hay que explicar por qué es tan importante mencionarlo junto de la mano con Warner y Fantasmagorias, debido a que si en Estados Unidos
cuando se hizo esta adquisición, muchos proyectos de Warner en Estados Unidos fueron eliminados o cancelados, como la película de Batgirl, o algunas series fueron eliminadas del catálogo, como Infinity Train. Imagínate tú qué le llegó a pasar a una gran cantidad de proyectos que se realizaron en Iberoamérica. Series mexicanas, cortos, pilotos, algunas películas independientes, y lamentablemente en ese saco va incluida la serie de Fantasmagorias. Verán, lamentablemente para quienes están enterados de cómo está ahorita la industria cinematográfica en Hollywood, sabrán perfectamente que en este momento Warner se encuentra en un problema con su plataforma de streaming, llegando al punto de eliminar y cancelar algunas de sus series. Y si bien Fantasmagorias hace muchísimo tiempo que ya no saca episodios, mínimo se podía ver en HBO, pero lamentablemente ya la han retirado de la plataforma. Afortunadamente tenemos YouTube y podemos ver los episodios en calidad 360p, pero podemos verlos. Pero no te preocupes, primero que nada hay que añadir de que esta temporada es la más corta de toda la serie. Las temporadas anteriores contaban con 5 capítulos, esta cuenta con solamente 4. Sin embargo, algunos episodios llegan a ser un poco más largos, sí que las historias son un poquito más cortas, pero porque ahora se le da un poco más de profundidad al lore que engloba alrededor del narrador. Así que ponte cómodo porque vamos a empezar con el almohadón de plumas. Una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que no se le pronunciaba la boca, repleto de la sangre de la afinada mujer que había succionado con su trompa noche a noche en forma imperceptible hasta vaciarla. Después del final de la segunda temporada nos quedaron bastantes interrogantes sobre qué es nuestro amigo el sepulturero. Claro, al inicio pensábamos que era simplemente una persona que nos encontrábamos en un bar y nos estaba contando historias en la primera temporada. Después descubrimos de que no, él realmente es también una fantasmagoria en sí mismo, ya que él cuenta historias de terror solamente para después a su víctima asesinarlo quemándolo. Luego en la segunda temporada tenemos de que lleva diferentes cadáveres a panteones y hay unos que los va sacando, los va intercambiando de lugar, pero nos deja sin duda con el enigma de qué es lo que está ocurriendo, qué realmente es él entonces, a qué se dedica. Y creo que el inicio de esta temporada nos deja bastante en claro de que él tiene cierta obsesión por los cadáveres. No puedo mencionar ninguna de las dos palabras, una que sería más con el término más 1 y un 8 y el otro que sería más asociado a la comida, porque si no YouTube me pone una amonestación y no queremos eso. Pero al inicio de esta temporada tenemos a nuestro querido amigo sepulturero en una morgue, sacando diferentes cadáveres y los comienza a abrir. De hecho también hay una transición ahí que vamos a hablar un poquito más adelante, pero simplemente me llega y me llena de curiosidad de cómo va a terminar esta temporada. Y con esta primera historia nos vamos directamente a Uruguay. Este cortometraje tiene un desarrollo narrativo increíble, de hecho diría que es un desarrollo narrativo superior a cualquier episodio anterior que hemos visto en Fantasmagorias, quizá solamente cercano al episodio del Silbón o al capítulo de La Llorona en la primera temporada. Porque si ustedes ven este capítulo con detenimiento se siente como si fuera una historia del cine de terror clásico de los 80s. Dense cuenta que es un desarrollo que va fluyendo con la historia, se siente un ritmo latente que no necesita de un corte abrupto para poder atacar y que el único corte fuerte que llega a existir es rumbo al final de la historia. Comienza con esta intrincada historia como si fuera una trama de amor. Luego cuando la mujer cae en cama no sabes realmente cómo se relaciona, si tiene que ver con un virus, la mujer muere y todavía no hay presencias del monstruo, hasta que finalmente resulta que estuvo presente en la cama todo este tiempo, aunque hay algunos elementos que no se contestan al 100% pero funcionan perfectamente para la narrativa del cortometraje. Y creo que este es uno muy clásico que de hecho si lo contaras así sin más, solamente con la narración como una radionovela o un cuento de terror, pegaría perfectamente y sin problema. Es de ese tipo de historias que realmente se extrañan bastante en la pantalla grande, que sin duda se tienen cortometrajes, pero en la gran pantalla ya no hay este tipo de historias que comienzan desde lo cotidiano y van escalando poco a poco a lo sobrenatural, sin dar un sobresalto que tenga que ver con algún screamer, sino con el horror de un bicho, de una criatura. Y por supuesto hay que mencionar de que el ente, la criatura, el monstruo que anida en el almohadón de telas es simplemente asqueroso, es aberrante, es como una masa de pus, es el equivalente a un lepisma del Minecraft pero feo. Es un ser que directamente chupa el alma, le succiona la vida a una persona y que busca seguir alimentándose y que lamentablemente estuvo todo el tiempo en la cama y nunca nadie se dio cuenta.
Y claro, no podíamos dejar de lado el tema de las transiciones, las cuales en este episodio son monumentales. Desde la escena en la que la mujer se enferma y comienza a irse hacia atrás y cae directamente en la cama, hasta mi transición favorita, que de hecho, lo dicho, no por ser una animación significa que no puedes hacer transiciones que van mucho más allá. Usa los elementos que te da la animación para hacer buenas transiciones. Y creo que el más bello de todos, que funciona perfectamente con la narración, es en el momento en que la mujer fallece y la vela se apaga. Es una transición directa de la vida a la muerte, usando un ejemplo muy básico, que de hecho para todos aquellos que llegaron a ver la película mexicana de Macario, lo vimos perfectamente representado en la escena de las veladoras. Y la paleta de color, por supuesto, llega a tener un efecto. Aquí quizá el rojo solamente está presente en algunas escenas, sobre todo en la inicial, cuando pues nuestro querido amigo el sepulturero está partiendo, y yo por un momento pensé que él era el que estaba comiendo por esa transición tan bonita que se ve entre el cuerpo, el tenedor y el hombre. Y resultaba que no, pero resulta que ese color es muy importante porque hace una alegoría directamente a comer. La criatura tiene este color representado de una manera muy fuerte, pero cuando lo asesinas no tiene un rojo latente a la sangre, tiene un blanco, es pus, es una sustancia que remarca, y el blanco brilló por su ausencia en todo el capítulo hasta esta escena triunfal. Y por supuesto hay que decirlo, Marcelo Armand se vuela la barda con todos los personajes que interpreta, porque de verdad te hace sentir en personaje en cada uno de ellos a pesar de ser una misma voz. No sé qué le sucede. Sufre de una anemia agudísima, inexplicable. Señor, en el almohadón hay manchas que parecen sangre. Levántelo a la luz. ¿Qué es lo que pasa cuando directamente hay una muñeca que se ve aterradora desde el inicio? Pues la tiras, no hay de otra, es lo que normalmente una persona haría. Pero cuando un niño se llega a encaprichar, uno haría de todo por los niños. Las muñecas malditas llegan a tener ese aura de terror en su enigma, y es por eso de que una de las películas más enigmáticas de la animación mexicana, que es pues la saga de las leyendas, tiene sin duda un paradero muy importante en la isla de las muñecas en Xochimilco, que sigue es atemorizante verlo en la película. Ahora imagínate pasar una noche ahí en la vida real. Una frase bastante rescatable del episodio es cuando se menciona de que algo peor que una muñeca maldita es una muñeca maldita enojada. Y el lidiar con estas historias sobrenaturales puede llevarte directamente a la muerte. Este episodio nuevamente recarga un poco de este cine hollywoodense de los años 80, pero con unos tintes de cine moderno, y la verdad no sé qué tan agradable llega a ser esto. Sin duda es un episodio muy bueno, e incluso lo pondré entre los mejores de la serie, pero a ojo de buen cubero hay que decir de que este contraste entre el cine de los 80s y el cine moderno, realmente en un cortometraje de tan poca duración realmente no le queda muy bien. Y claro, no se refiere a la temática, al contrario, de hecho me parece bastante curioso que regresamos otra vez a Medellín, y que nuevamente el rol en el doblaje recae de una manera magnífica y funciona de una manera impecable. Ya déjala, que está sucia. No, es hermosa, se llamará Loli. La pequeña y la muñeca se volvieron inseparables, pero la madre tenía un mal presentimiento. Pero en algunos efectos hay dos momentos puntuales en los que quiero hacer este enfoque, en el que incluso me sentí un poco fuera de la narrativa. Uno de ellos fue en el Screamer, que claro, tampoco es algo tan fuerte o un susto impactante como en el cine moderno o en algunos videojuegos, pero es algo que no estaría tan hilado a la narrativa que llevábamos con la historia o en comparación al episodio anterior. Otro elemento también sería el efecto de cámara lenta, y este sí tengo que decirlo, es un efecto bastante perjudicial en la narrativa de la historia. Porque va a un ritmo fluido, lleva una narrativa congruente, pero el hecho de que una persona a través de la lente pueda enseñar algo y trates de modificar esa visión de una forma que hace sentir al espectador fuera de pantalla es algo bastante negativo, porque uno como realizador, uno como cineasta debe hacer que el público se adentre en la historia y que no se aleje, que sienta que el video, el cortometraje, el mediometraje o el largometraje que está viendo se le va en cuestión de segundos, que se le va muy rápido, pero que no sienta que llega a ser tedioso o lo llegue a sacar de la inmersión. ¿Y qué pasa? Que tú, por ejemplo, cuando estás en una sala de cine y te sales por un momento de la película por algo que se te hace raro, que le encuentras
encuentras una incongruencia o algo así, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta de tu alrededor, te sales de la experiencia y en ocasiones llega a ser difícil reconectar o incluso directamente nunca puedes llegar a hacerlo. Claro, esto es de manera inconsciente, pero ocurre. Y algo que si se ejecuta mal puede verse terrible en cualquier producción cinematográfica y más no se diga en el cine de terror, llega a ser una cámara lenta. Si no sabes dónde colocarla, directamente no la utilices. Es mejor una escena cruda, fría, de una caída, que pongas una cámara lenta que no me dice nada. Y claro, esto se ve en todo el cine, pero en el cine de terror llega a predominar como para hacer énfasis de algún elemento, pero realmente no es necesario en la mayoría de ocasiones. Punto positivo, me agrada de que la historia no se haya quedado solamente en falleció y punto, no, sino que también te muestran un poco de lo que va a ocurrir posteriormente con la niña y la muñeca, que es bastante aterrador el hecho de que los abuelos también vayan a tener que sufrir el mismo destino, aunque sería muy interesante de que pudiéramos, bueno, ojalá si la serie continuara, pudiéramos haber visto qué ocurría con los abuelos, otra aventura, una parte 2 de uno de esos cortometrajes. Y como curiosidad, no lo sé, creo que el cadáver que está cociendo o descociendo nuestro amigo el sepulturero no resulta ser el personaje del tercer capítulo de la primera temporada, aquel del robo de órganos. No sé, pero físicamente se parece mucho. O también se parece, de hecho creo que se parece un poco más al protagonista del episodio del chupacabras. La historia del día de hoy se centra en una chica que se muda y ahora tiene que ir a una nueva escuela. Una chica rubia, alta, delgada, guapa, la cual comienza a robar la mirada de todos los hombres del colegio. El problema es cuando el chico de la chica más popular del colegio también se queda perdido por esta chica, al punto en que termina con ella solamente para estar con la chica nueva. Y así, damas y caballeros, es como nacen las yanderes. En el anime nos pintan en ocasiones que una persona yandere es una persona adorable e incluso que llega a tener esas acciones posesivas pero solamente por amor, pero realmente no es así, solamente lo hace porque te quiere tener a su lado. Y recuerda que si tienes alguna persona que es posesiva en el extremo y violenta, entonces esa es una señal de peligro. Esta calavera significa ¡peligro! Este episodio se siente más reminiscente a una era más moderna del terror. Hemos sentido como esta temporada se siente como una especie de viaje, un viaje a través de la historia del cine de terror, evolucionando de los años 80 con reminiscencias de los años 2000 y ahora parece estar más cercano directamente a los años 2000, dejando de lado todo lo que tiene que ver con el género slasher y el terror clásico de los 80s. Y lo siento, me hizo recordar muchísimo a mi época otaku cuando veía un montón de animes. School Days me marcó de por vida. La versión censurada y la versión normal. Pero más allá de las historias de yanderes, hay que decir que ella realmente no cometió el crimen, sino que directamente fue, por así decirlo, un accidente, que claro, aunque si le hubiera encontrado a la chica en el baño, le hubiera hecho bastante daño. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior estábamos hablando de cómo es de que una mala cámara lenta puede arruinar directamente la fluidez y el ritmo de un metraje? Pues este es el ejemplo bien hecho. Por ejemplo, aquí igualmente hubo una caída como con el capítulo anterior de la muñeca maldita. Dije que la caída tenía que ser algo seco, algo rápido, algo fluido, que fuera lo más crudo posible y causa más impacto. Y he de decir que incluso la caída de la chica de este episodio, que fue menos fuerte, menos violenta, que incluso la que vimos en el episodio anterior, me hizo fruncir el ceño, me hizo hacerme hacia atrás, pero no porque me haya sacado la experiencia, al contrario, me hizo adentrarme tanto que sentí el golpe, pude sentir esa sensación, y solamente por hacer una escena rápida y cruda. Aquí si hubiéramos querido meter una escena en cámara lenta, pudimos haberla implementado cuando sale la chica ya convertida en un monstruo. Un fantasma, espectro, bueno. Ah, también hay que decir que nuestro amigo sepulturero ya hay que cambiarle el mote porque parece que no es un sepulturero, sino que directamente es un carnicero. Un hombre que trabaja en una morgue, el cual secuestra personas, se los lleva a su sótano, les cuenta historias de terror y cuando termina de contar la última fantasmagoria, los asesina. Va, los entierra como para que comiencen a añejar, se lleva los cadáveres que ya ven en esos ataúdes a la morgue y entonces comienza a deshacerse de ellos y los comienza a colgar y se los comienza a comer. Bro, esto es demasiado turbio y me encanta. Pero hablando de lo turbio, hay que remontar a que diferentes estudiantes comenzaron a fallecer y a desaparecer en la escuela. Y esto no pareciera una historia de venganza, porque la chica que iba a cometer el crimen directamente no le pasó nada. Eso hasta que entra al baño y por un desfortunio comienza a ver la sangre correr debajo del cubículo. Y al abrirlo no encuentra nada, pero efectivamente el espectro viene a cobrar venganza.
Y debo de decir una cosa que no me puedo callar. Me doy cuenta de que Stranger Things copió exactamente igual la manera de asesinar que como se ve en este capítulo de Fantasmagorias. Para todos aquellos que hayan llegado a ver Stranger Things, esta serie de Netflix, verán que en su cuarta temporada el Demogorgon o el espíritu del Demogorgon, o como queramos verlo, resulta salir y hace asesinatos con una figura similar a como fallece esta chica. Cualquiera me dirá: pero no, tío, ¿qué estás diciendo, tronco? ¿Que no te das cuenta de que Stranger Things es el original y Fantasmagorias le copió? Pues no, porque resulta que la tercera temporada de Fantasmagorias salió en 2016, el mismo año que salió la primera temporada de Stranger Things. Así que la manera de que este personaje muere, claro, no estamos diciendo de que hay una manera de asesinar o una manera de ver representado un personaje en su muerte en todo el cine y ya está patentado. No, para nada, pero resulta ser tan extraordinariamente similar, por no decir que igual, y en una atmósfera parecida con estudiantes y jóvenes, que es imposible hacer la aclaración. Pero por favor díganme en los comentarios si alguien vio Stranger Things, vio este tipo de muerte y la comparó. Díganme qué les pareció, porque realmente a mí me dejó bastante sorprendido y creo de que hubo algo ahí de por medio. No todos los matrimonios tienen un feliz comienzo. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. De todos los juguetes que existen, los de aspecto más inocente, pero sin duda los más peligrosos, son las muñecas. Algo que quedó comprobado hace muy poco, cuando una niña casualmente se encontró una en las calles de Medellín. Pero si hay una cosa más temible que una muñeca maldita, eso es una muñeca maldita enojada. Seguramente hayan escuchado hablar de la epidemia de muertes que afectó a una escuela de Porto Alegre, Brasil, hace muy poco tiempo atrás. La explicación, tan simple como siniestra. Nadie fue responsabilizado por lo que pareció un desafortunado accidente. Pero a los pocos días comenzó una verdadera ola de locura y muerte en la escuela. Mujeres que entraban al baño y misteriosamente aparecían muertas. Fallas cardíacas, estrangulamientos, o terminaban internadas en manicomios, trastornadas sin remedio. Dicen que desde entonces, cualquiera que golpee 3 veces en la puerta del último cubículo convoca al espíritu de la rubia del baño, que saldrá a reclamar venganza. Y que las muertes ya no se remiten a esa escuela solamente, sino que se han reportado centenares más en todo Brasil y en todo el mundo. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla o ha habido alguna ocasión en la que quizá de niño a la hora de irte a dormir te causaba tanto terror, te causaba tanto temor que solamente te salía alguna lágrima o te escondías adentro de las sábanas? Probablemente la respuesta es sí, porque algo mucho más grande que las leyendas y las historias de terror de la vida real, o aquellas que pueden ser ficticias pero ocurren en el mundo real, son aquellas que pasan en el mundo de los sueños. Me encariñé bastante hablando de esta serie
serie, pero hemos llegado al episodio final. Bueno, técnicamente en Amazon por algún motivo dice que existe una temporada 4 con un solo capítulo, pero por más que he buscado maneras de poder verlo, resulta ser imposible. Y pues yo soy mexicano y me dice que ese capítulo no está disponible en mi región, así que pues, ¿qué le vamos a hacer? Aún así no creo que sea verdad, creo que más bien debe ser un error de la plataforma porque ni siquiera están todas las temporadas completas, al menos en México. Y según la página oficial del estudio Freak, que son los creadores de Fantasmagorias, y de la página oficial de doblaje, pues parece que efectivamente son solamente 3 temporadas y este es el final de la historia. Este episodio se siente mucho más corto de lo habitual, sin duda, y esto se debe a que la mayor parte de la trama se concentra en el narrador, del cual hablaremos ya rumbo al final del capítulo. Pero hablando directamente de la trama de La Pisadera, hay que decir que este es de los capítulos en el que el color prácticamente brilla por su ausencia. Se centra más en una narrativa en blanco y negro, algo que reluce bastante a excepción de las escenas en las que fluye la sangre. De todos los pecados capitales, la gula tal vez sea el más peligroso. Voy a decirles una cosa, si ustedes en algún momento han tenido una parálisis de sueño, créanme que los compadezco porque es una cosa terrible. Y si nunca has tenido una parálisis del sueño, estás bien así y es mejor que nunca la tengas, porque es de las peores cosas que te puede pasar en la vida. La última que yo tuve fue en el año 2019, fue muy terrible, estaba yo en mi cama de aquel lado y resultó de que estaba soñando que estaba encerrado en un bucle infinito en el que despertaba, sentía que estaba despierto y parecía que esta habitación era la mía, pero no era la mía, tenía modificaciones, quizá el fondo de color azul era algún tipo de tapiz que no es el mío, me levantaba porque sabía que era falso, me volvía a despertar y me daba cuenta que quizá en lugar de pósters, no sé, había una ventana y luego reaccionaba y decía, esto no es verdad, yo no tengo una ventana y así sucesivamente e incluso recuerdo que hasta que logré despertar, desperté llorando. La mente es un enigma, tanto es así que incluso el mundo de los sueños sigue siendo un enigma para la ciencia y la neurología cada vez trata de avanzar un poquito más, pero sigue siendo algo inexplicable y que cuando te agarra de malas, sin duda puede causarte un terror increíble. La historia del gordo realmente no nos dice bastante, simple y sencillamente de que la abuelita prepara unos muy buenos frijoles y que sobre todo lo dicho, la ausencia de color brilla bastante por su ausencia, pero la trama principal reluce en que este hombre no lo sabe, pero efectivamente si comes bastante hay posibilidades de que la parálisis del sueño aumente. No sé qué tan científico sea esto, según yo esto no llega a ser verdad, solamente depende de qué tan agitado estuvo tu día o qué tan agitado estabas a la hora en la que te fuiste a dormir, pero varía bastante. La Pisadera es un monstruo grotesco, muy parecido a un dementor de Harry Potter, pero realmente se nota que este se vuela, se saca, se lleva el alma de sus víctimas y sobre todo a través de los sueños. ¿Cuánta gente no puede que haya muerto a través de algún sueño o de algo espantoso que soñó y le dio un paro cardíaco? Esas cosas sí llegan a ocurrir, la cuestión es saber quiénes o cuántos y eso pues es realmente atemorizante. Un detalle que me pareció muy curioso es de que al final del capítulo vuelve a salir la Pisadera, pero esta vez sale atacando directamente al espectador, como si tú en este momento fueras quien está soñando. Y la Pisadera viene directamente por ti, y se me hizo un detalle muy curioso de que al final del capítulo dice una pequeña oración que me parece que es: Padre nuestro, me encuentro en tus pesadillas. Murió asesinado por esa vieja inmunda, harapienta, la cara de la muerte misma que se alimenta del terror de sus víctimas paralizadas. Y se la conoce como la Pisadera. De su pesadilla. De su pesadilla. De su pesadilla. Ahora, pasando a la parte más interesante, vamos a hablar de la historia finalmente de nuestro amigo el sepulturero y que, pues bueno, termina con algo bastante turbio. Me he encontrado investigando, leyendo muchos comentarios e incluso investigando entre la gente que subió los fragmentos y cortometrajes de la serie en YouTube. A raíz de esta investigación me percaté de que efectivamente en esta tercera temporada en la morgue aparecen la mayoría de personajes que han muerto a lo largo de toda la serie. Por lo que podemos decir lo siguiente: nuestro querido narrador Marcelo Armand, que Dios santo qué buen doblaje se avienta, él
es una persona que se encarga de agarrar historias. Si él se entera que hubo un accidente por algo relacionado, él va y agarra al hombre que está herido, el hombre o la mujer que está herida, se lo lleva a un sótano, le cuenta historias de terror, y cuando este termina de contar sus historias de terror, o mejor dicho, cuando se acaba su cigarrillo, lo avienta y hace que se queme el sótano con la persona dentro. No siempre es así, en ocasiones simplemente los asesina de maneras diferentes. Algunos los ahoga, algunos los degolla, pero en la serie pudimos ver de que una manera tradicional de hacerlo es que los quema. Después de esto se los lleva a un cementerio para que puedan como embalsamarse un poco. Va intercambiando cadáveres. Si por ejemplo te acaba de quemar a ti, tú eres una historia, te mete en un ataúd y la persona que estaba en ese ataúd previamente se lo lleva. ¿A dónde se los lleva? Con una carretilla se los lleva a una morgue. En la morgue se los comienza a comer y los comienza a colgar de ganchos como si fueran una carne. Son carnicerías. Esto lo podemos confirmar porque a lo largo de los capítulos podemos ver que muchos de los personajes que terminaron muriendo a lo largo de las diferentes leyendas se encuentran en esta morgue colgados. Así que todo alrededor de él efectivamente es una fantasmagoria. Él se encarga de contar las historias de las víctimas que previamente ya han sufrido de sus manos. Una historia aterradora y simplemente brillante. Y lamento bastante que HBO no les haya dado una oportunidad de continuar con la serie, pero bueno, por lo menos el estudio pudo seguir adelante. Sin más, espero que les haya gustado mucho la serie, espero que nos veamos muy pronto para iniciar una nueva serie y analizarla. Nos veremos en el episodio final analizando cada episodio a modo de tier list. Yo soy Cristian García y como siempre, sayonara.